Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Levante su Biblia y ¿cómo es que dicen? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirle el favor de que abra su Biblia, por favor, en el libro de Job. Abra su Biblia, por favor, Job 37, versículo 8. Job 37, 8, por favor. Cuando lo encuentren me regalan un amén bien nutrido. Y vamos a la palabra de Dios, porque yo creo que hoy Dios nos puede hablar a nosotros. Ahí salió el solecito, sale la palabra de Dios. Dile que no me oigo. Job 37, 8. ¿Lo tiene, iglesia? Ok, vamos a leerlo juntitos. Como dice: los animales buscan abrigo y se quedan en sus cuevas. Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Te damos gracias, bendito Dios y Salvador. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en este momento pidiéndote, Dios, que la fresca y maravillosa unción de tu Espíritu, Señor Jesús, caiga ahora sobre este lugar, Señor Jesús. Y nos unja, Señor, a todos, Dios. Revélame nuevamente y dime nuevamente, Señor Jesús, lo que tú me dijiste, Señor Jesús, a solas, para que lo comentara, Señor de los cielos, primero en mi vida y para que lo predicara hoy en la vida de otros, Señor Jesús. Hazme sensible a eso, Señor Jesús. Que no sea yo, Señor Jesús. Que me uses, pero que yo no te use a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendice este pueblo. Corona tu iglesia, Señor. Conoces cada necesidad, Señor Jesús. Cada cosa que nos está sucediendo, Dios. Conoces nuestras cuevas, nuestras oscuridades, nuestros miedos, Dios. Ven, Señor Jesús, a este lugar y abríganos, Señor Jesús. Te amamos con todo el corazón, Señor Jesús, y te damos un buen aplauso en esta mañana, precioso Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Job 37, verso 8. Nuevamente lo lee conmigo, por favor. ¿Cómo dice? Los animales buscan abrigo y se quedan ¿en dónde? En sus cuevas. Diga conmigo: las cuevas son de los animales. Eso es lo que dice aquí Job. Job es un libro, no sé si alguna vez lo ha leído todo, porque para poder entender Job hay que leerlo todo, porque es sumamente filosófico y creacionista, ¿no? Y cuando uno lee el libro de Job se da cuenta que en este libro Dios expresa las cualidades y como el porqué de muchas cosas que Él ha creado. Esa es la temática del libro de Job. Entonces, cuando dice aquí en Job: los animales buscan abrigo y se quedan ¿en dónde? En sus cuevas. Ahí Dios está definiendo algo importante. Las cuevas son la morada, la casa, la habitación ¿de quién? De los animales. Amén, iglesia. Diga conmigo: las cuevas para los animales. Ok, eso por un lado. Ahora quiero que me acompañe un momentico a Juan 11, verso 38. Porque nosotros vamos dándole uso a ciertas cosas y con todo el respeto le vamos dando, es como más bien abuso a muchas cosas, y vamos perdiendo el objetivo de lo que Dios dice. Y vamos haciendo abuso de las cosas. Juan 11, 38. ¿Lo tiene la iglesia? Muy bien, léalo conmigo. ¿Qué dice? Conmovido una vez más, ¿quién? Jesús se acercó ¿a dónde? Al sepulcro. Punto seguido. ¿Qué dice? Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una ¿qué? Piedra. Entonces, en el primer versículo nos damos cuenta que el designio providencial de Dios con las cuevas es que sea la habitación ¿de quiénes? De los animales. Y Jesús se para, me encanta la literatura, me encanta la parte literal de la Biblia, la parte lingüística.
se para frente al sepulcro, no dice frente a la cueva. Frente a donde alguien está muerto, que no es lo lógico que esté enterrado el muerto en una cueva, sino más bien en un ¿qué? Sepulcro. Pero mire cómo dice punto seguido. ¿Era qué? Una cueva. O sea que convirtieron la habitación de los animales ¿en qué? En una tumba. Dicen amén, iglesia. ¿Sí se da cuenta cómo vamos distorsionando las cosas? Y esto, de alguna manera, aunque no lo creamos, son detalles sencillos en la vida, pero que, como lo decía el día miércoles, hay cosas que son sencillas, pero si que las pasamos por alto, vámonos complicando nuestras vidas, vamos enredándonos en la vida. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Nosotros lo conocemos hoy en día como una tumba, pero hoy le hemos dado otro tipo de sepultura a nuestros muertos. No sé si aquí haya alguien que haya sepultado a algún ser querido en una cueva, pero creo que todos vamos ¿a dónde? A un cementerio, donde hay ¿qué? Unos sepulcros. Entonces miramos este contraste y nos podemos dar cuenta de que hasta el momento el designio de Dios, la cueva para los animales. El hombre utiliza la cueva de los animales para morir él. Pareciera que en el contexto del ánima, es decir, de la vida, del alma, de las emociones, la mente y la voluntad, pareciera que el hombre pensara que el hombre muere como un animal. Y por eso se refugia en su morada eterna, bien sea para bien o para mal, en la cueva de los animales. Ahora la pregunta es, ¿el animal vive como una bestia salvaje en una cueva? El hombre, hijo de mujer, se acuesta en una tumba utilizando una cueva y no tiene ni idea de lo que pasa. Ahora pensemos en la ironía de convertir las cuevas en nuestras casas. Yo creo que muy pocos de nosotros viviríamos en una cueva. Yo, por lo menos, recuerdo mucho cuando era joven, un niño, nos íbamos mucho en el pueblo, salíamos a escalar montañas, y las montañas hacen cuevas donde viven los animales. Y a veces entrábamos y nos llevábamos sorpresas con animales que habían ahí. Perros salvajes, nunca vimos una cosa más rara. Pero uno le da miedo, las serpientes, por ejemplo, porque no es un lugar para el ser humano. Dicen amén. Mire a su hermano y dígale, la cueva no es para ti. ¿O será que sí necesitamos cueva? ¿Quieren vivir en una cueva? Yo creo que ninguno de nosotros quiere vivir en una cueva. Pero mire las ironías. La cueva para el animal, el hombre vuelve la cueva una tumba, y a veces nos toca vivir en cuevas, aunque no queremos. A mí me daría mucho miedo o susto dormir en una cueva sin saber que un alacrán llega en la madrugada a picarlo a uno, quién sabe qué cosa horrible. Pero hay momentos en la vida donde uno tiene que recurrir a una cueva. Tienes que correr a una cueva. La cueva no es la primera opción. La cueva, cuando se corre, siempre será la única opción. Nunca la cueva está en la mente de uno. Uno no se casa y dice, y el día que nosotros tengamos alguna dificultad, mi amor, cierto que nos vamos a ir a una cueva bien bonita. Nunca. Yo no sé si usted ha visto que debajo de los puentes por donde pasan los caños con aguas sucias y cochinas, hay personas que viven ahí. ¿Los han visto? Qué dolor, ¿cierto? Qué tristeza, qué asco con la injusticia social de este país, ¿cierto? Como animales. Yo no creo que ningún muchacho de esos dijo, un día viviré en el puente de la 50 con paso ancho. En algún momento de su vida, las presiones de su vida, no sé qué pasó, lo llevaron allá. Para algunos el pecado, yo disto mucho de eso. Porque una cosa es ponerse los zapatos de otro. Dicen amén, iglesia. Amén. Mire a su hermano y dígale, no me señales el pecado. ¿Usted se ha dado cuenta que nosotros tendemos mucho a eso? ¿Le está yendo mal? ¿Por qué? Porque quién sabe qué hizo. No, cuidado con eso.
Recuerde que Dios trata con todos nosotros. Dicen amén, iglesia. Y el diablo anda suelto. El diablo ataca feo. Que uno termine viviendo en una cueva, vaya y venga. Pero ustedes se imaginan a un rey viviendo en una cueva. Un rey está acostumbrado ¿a qué? Palacios. Yo tuve la fortuna y la bendición de Dios de estar con mi esposa en una de las aventuras más románticas que hemos tenido los dos, en el Palacio de Versalles, que tiene 700 habitaciones. 700 habitaciones. Eso es mucha tendedera a camas a las 6 de la mañana, ¿no? Pues no, eso es una cosa terrible. Imagínense uno que no tendieron la cama número 484, imagínense. Son bellísimos los frescos en el techo, los mármoles, las esculturas. Eso es una locura, todo en oro, todo con diamantes, con perlas. ¡Wow! ¿Y qué hay en una cueva? En una cueva usted de pronto se pone ahí a taladrar las piedras, de pronto encuentra por ahí un pedacito por ahí de jade o de oro, y si acaso de oro, pero de ese golfi no encuentra mucho, porque ¿qué es? Una cueva. Quiero que miremos estos versos y nos vamos a aventurar ya el sermón de hoy, que he titulado La ironía de una cueva. Pues ya sabe usted que la cueva fue hecha para los animales y el hombre le dio un segundo uso. ¿Cuál fue? Las tumbas. Me quedé solo, ¿cierto? Amén, encima de eso contestan, pero bueno, yo los perdono. Primero, y mi esposa encima de eso. Uf, Dios mío, que por ahí dicen que no hay palo que... ¿Cómo es? Bueno, una vaina por ahí dicen, ¿cierto? En casa de herrero... Bueno, oye, en casa de predicador, familia en contra. Primera de Samuel 22, versículos 1 al 4. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4. Si lo tienen, me dicen un amén. Ahora sí ya te da miedo decir amén, mi amor. Muy bien, que se me desincronizó, yo la tengo amaestrada. Muy bien, clave, versículo 1. Si ustedes se ponen a pendejear y no me dejan concentrarme. ¿Cómo dice? David se fue, ¿de dónde? De Gad. ¿Y huyó a dónde? Entonces dígale a que tiene al lado, te voy a decir algo. David era rey. ¿Ya se la pilló o no? ¿Quién era David? Un rey. ¿El rey de quién? De Israel. David se fue de Gad y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron ¿a qué? A verlo allí. Qué bonito, ¿cierto? ¿Se imagina? Vamos a ir a visitar al rey a la cueva inmunda. Qué visita tan bonita, ¿cierto? Vamos a tomar té con las ratas. Versículo 2. Además se le unieron muchos otros que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 ¿qué? Hombres, imagínense. 400 tipos metidos en la cueva. Sigo leyendo en el verso 3. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir entre ustedes hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. O sea que los padres estaban con él. Pero David se dio cuenta que la cueva no era el lugar para los cuchos. Y uno siempre quiere lo mejor para sus cuchos, digan amén. Versículo 4. Fue así como dejó ¿a quién? A sus padres con el rey de Moab. Y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció. ¿En dónde? ¿En su qué? Refugio. ¿Se la pilló o no? La cueva, que es para los animales, que puede ser un sepulcro, se convierte cuando usted huye en su refugio. Digan amén, iglesia. Increíble que donde hay ratas y cucarachas, donde hay alacranes y serpientes, cuando usted necesita huir, eso se vuelve su mejor paraje. Dicen amén, iglesia. Y uno no quiere cambiar en ese momento eso. ¿Por qué? Porque esa es su sed saciada. Es su techo que no lo deja calentarse del sol. Es el amparo de su vida. Refugio. Diga conmigo: Señor, gracias por el refugio. Amén. Porque le quiero recordar que cuando usted está diciendo refugio, no está hablando del refugio el bacano, no, señor. Estamos hablando de la cueva que estamos viviendo todos. Es demasiado loco pensar que un rey termine
en un lugar frío, sucio y lleno de animales salvajes, oscuro, maloliente, porque no sé si ustedes saben, en las cuevas la gente hace sus necesidades. Entonces ese olor, ¿cómo queda? Circulando. Además, las montañas expiden muchos gases y por eso es que se dan los movimientos volcánicos, por gases que hay reprimidos. No era el mejor lugar para un rey. A veces Dios quiere pulirnos y quiere hablar muchas cosas con nosotros, y para eso se inventa un refugio. El refugio es el lugar que usted busca cuando se encuentra desesperado, pero que sin saberlo ha sido preparado por Dios desde la eternidad. Qué cosa tan loca. Yo le decía ahora al Señor, wow, imagínense que uno va corriendo. Una vez tuvimos una experiencia asquerosa, nosotros en un barrio de Nueva York que se llama el barrio chino. Es tenebroso, se lo digo con todo, cuando nosotros nos congelamos del miedo. Y uno quiere buscar un lugar para esconderse de esa multitud, y de esa multitud tan rara. Y encuentra un hueco y se meta donde es, y uno cree que ese hueco que está habitando, al que se está metiendo, al que se está guardando, es un lugar escogido por uno. Dios se inventó la ratonera. Dicen amén, iglesia. Todos los escondites, todas las cuevas de nuestras vidas han sido preprogramadas, predestinadas, prediseñadas, y todo lo que usted quiera para su vida. ¿Por qué? Porque Dios te ama profundamente y el Señor tiene un lugar para cobijarte. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale: tu ratonera está habitada por Dios. No le dé miedo, no sienta miedo, no sienta temor. Ahora que estaba ahí en la oficina para salir para acá, le decía al Señor: ¿por qué me dan miedo los lugares oscuros? ¿Usted se ha preguntado algo? ¿Por qué le da miedo un lugar oscuro? ¿Por qué nos da miedo un lugar lleno de malandros y de sicarios? No debería darnos miedo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en ese lugar, Dios mismo ha permitido que estemos en ese lugar. Digan amén. Ahora, usted no me va a decir: entonces, pastor, me voy para Juanchito. No, usted lo que es otra persona. Yo estoy hablando de los momentos de crisis, cuando tenemos que huir. Digan amén, iglesia. David había sido ungido como rey. Recuerde, Samuel le soltó el jarro de aceite sobre su cabeza y lo ungió como rey. Y en ese momento se le despiertan los celos a Saúl, porque sabe que el otro le va a correr la butaca. Y entonces David, ¿qué hace? Sale a correr. Era un muchacho indefenso, era un muchacho de 15 años. Aún no había matado a Goliat. Lo único que mataba eran animales en el campo, pero era un experto. Saúl era sagaz, malvado, diabólico. Era malo. Y eso hizo temblar a David. Y lo primero que encontró fue en una curva, un hueco, y se metió. Y es lo que dice aquí la Biblia, que es la cueva llamada Adulán. Que si a mí me dicen: pastor, ¿qué significa Adulán? Yo diría que es el refugio. Es el lugar donde Dios permite que nosotros caigamos, no por suerte, sino porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dicen amén, iglesia. Aunque David había sido llamado a ser rey y había sido ungido, aún no se había sentado en la silla del rey. Y a veces nos sucede igual a todos nosotros. Dios nos ha ungido. Digan amén. Dios nos ha llamado, pero aún no es el tiempo de que nos sentemos en la silla real. No es el tiempo. Y algunos cristianos se confunden y dicen: pero si Dios dice que esto, que lo otro, ¿qué pasa? Primero tienes que pasar por la cueva. El sistema de Dios es llamado, unción, cueva y trono. Tú no te puedes saltar ni uno solo de esos pasos.
Nunca se le olvide. Número 1, te llama. Número 2, te unge. Número 3, te mete en la cueva. Y número 4, te lleva al lugar para el cual te programó. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un rey. Tú eres una reina. Le das un aplauso a Dios con todo tu corazón. Dios tiene algo espectacular para cada uno de nosotros. Pero jamás nos lo revelará en lo natural. Y lo natural se pierde en la cueva. Y cuando se sale de la cueva es porque usted ha recibido el toque sobrenatural de Dios. Antes no. Antes usted, perdóneme, le voy a decir algo. Antes usted es como un animal y como un muerto que necesita irónicamente la cueva. ¿Para qué? Para que lo animal de usted se vuelva espiritual y lo muerto de usted cobre vida y vida en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo o no? Diga conmigo, según esto. Ahora mire a su hermano. Necesito un poco de cueva. Amén, iglesia. Porque usted ya fue llamado. Dios ya lo ha ungido. Necesitas cueva. Porque hay lugares donde no eres rey y donde no eres reina. Y si no conquistas tronos, no puedes morir. Y si te niegas a conquistar tronos, tienes que sufrir. Escucha lo que estoy diciendo. Si te niegas a ser rey o reina de Dios, tendrás que sufrir. Pero si aceptas el llamado, la unción, la cueva o refugio de Dios, estarás sentado en el trono de gloria de Dios. Amén. Voy a compartir rápidamente 4 puntitos. Son rápidos, pero no demorarlos. El título del sermón: la ironía de una cueva. Clave número 1: huir a la cueva. Huir a la cueva. ¿Qué hizo que David, rey, llamado, ungido, bonito, precioso, terminara en una cueva? ¿Qué pasó con David? ¿Por qué termina donde se entierran personas muertas o donde se refugian animales de oscuridad o víboras? Primera de Samuel 21:12, versículos 12 y 13. Primera de Samuel, verso 21. Primera de Samuel 21, 12, 13. Nada, ¿no lo tienen? Pensé que se me habían quedado dormidos. Ok, léalo conmigo. ¿Qué dice? Al oír esto, David se preocupó y tuvo mucho miedo de Aquis. ¿Rey de qué? De Gat. Escuche, pare un momentico ahí. Escúcheme. ¿Rey de qué? De Gat. Oriundo de Gat, donde nacían los gigantes llamados Goliat. ¿Me está entendiendo? Uno le tiene miedo a ciertos gigantes, ¿cierto? Y por eso huyes. Versículo 13. Por lo tanto, cuando estaban por apresarlo, fingió perder ¿qué? La razón. Y en público comenzó a portarse como ¿qué? Como un loco. Haciendo ¿qué? Garabatos en las puertas y dejando que la saliva le corriera. ¿Por dónde? Por la barba. Después de que David se asusta porque ese rey lo está persiguiendo y el rey de Gat se da cuenta que es el rey y que los estaba tramando, entonces David siente ya 2 miedos. Número 1 por Saúl y número 2 por este rey de Gat. Entonces, ¿qué hace? Huye. ¿Y hacia dónde coge? Hacia la cueva. Siempre, escúcheme, siempre tendremos en nuestra mente y en nuestro instinto animal correr. Dios lo sabe y Dios no está asustado por eso. Digan amén. Diga conmigo, a Dios no lo asusta que yo huya. Ahora diga conmigo, a mí me asusta que Dios no esté a donde huyo. ¿Sí se dio cuenta? Dios sabe para dónde va usted. Dios sabe. Es como cuando usted va a disciplinar a su hijo y se le esconde en la casa.
y usted vive en un apartamento de 2 alcobas, ese man está muerto. ¿Está debajo de una cama o no? Y salga de ahí, porque le va a doler más. Dios ha preparado los lugares oscuros, ha preparado los lugares tenebrosos, no para asustarnos, sino para hacernos entender que lo que nos hace tener miedo, que lo que nos viene de pánico frente a lo que nos hace huir, más lo que hay en el paisaje o en el paraje que llegamos, es simplemente algo pasajero. Porque la presencia de Dios lo disipa todo. Dicen amén, iglesia. Entonces David sale corriendo y llega a esta cueva. Se fuga, se vuela. Tiene miedo. El miedo nos hace huir. Y siempre nos metemos en el primer lugar. No sé si ha visto películas, el tipo que lo están persiguiendo y encuentra preciso una puerta abierta y ahí se mete. Y no sé si a usted le ha pasado lo mismo. Usted está por la calle, va caminando y de pronto usted empieza a sentir que un tipo lo viene siguiendo. Y usted donde primero puede, se mete. ¿Usted cree que usted lo eligió? Nunca lo eliges tú. Es Dios dirigiéndote a ti. Dios está en cada parte de tu vida. Dicen amén, iglesia. Primera de Samuel, versículo 22:4. Nuevamente, mire lo que dice. Fue así como dejó a sus padres con el rey de Moab, y ellos se quedaron allí todo el tiempo que David permaneció. ¿En dónde? ¿En su qué? En su refugio. Me puse a buscar lo que significa la palabra refugio y encontré algo maravilloso. Refugio significa presa atrapada. ¿Me está entendiendo? Presa atrapada. Yo le decía a Dios, wow. O sea que Dios nos tiende una trampa cuando huimos y llegamos a un sitio donde creemos que estamos a salvo, y es Dios el que ha tirado una red y nos deja quietos, inmóviles, guardándonos de quién sabe qué más cosas. Amén. Qué cosa tan impresionante este Dios. Le das un aplauso a este Dios hermoso y maravilloso. A veces pensamos que estamos en el último momento de nuestra vida y Dios se ríe y dice, ¿no se da cuenta que yo estoy aquí? ¿Por qué le dan más importancia? ¿Por qué le dan más potencia a lo oscuro y a lo tenebroso? ¿Por qué no me ven a mí como la luz en medio de la oscuridad? Es una pregunta que Dios se hace. Y hay momentos en nuestra vida donde nosotros nos aislamos y corremos a estos lugares que son perfectamente planeados por Dios. Dicen amén, iglesia. Con esto en mente, quiero que piense un segundo en este sermón los tipos de cuevas o refugios que uno busca. Uno busca, motivado por estas cosas que voy a hacer la lista, un refugio. Mentales. Tenemos cuevas mentales. Nos aislamos mentalmente. Sentimentalmente tenemos cuevas. Físicamente aún tenemos cuevas. Espiritualmente tenemos cuevas. Nos preocupamos y huimos a cuevas. Nos desesperamos y huimos a cuevas. Estamos ansiosos y para eso hay una cueva. La depresión tiene una cueva. La brujería tiene una cueva. Dios es increíble. Porque ¿qué quiere Dios? Llamarnos reyes, pero jamás nos podrá poner en el palacio hasta que nosotros no seamos pulidos por Él. Amén. Mire a su hermano y dígale, te falta un poquito. ¿Sí nos falta un poquito o no nos falta un poquito? Ese es el riesgo de amar a Dios. El riesgo de amar a Dios es que Dios nos quiere perfectos. El riesgo de amar a Dios es que Dios nos cuida. Si te das cuenta, es un riesgo favorable. Hay momentos en la vida que aún siendo ungidos hemos pasado por esto. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Queridos hermanos cazarroqueros,
No se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo que insólito. ¿Sí se dio cuenta? La cueva no tiene por qué asustarte. No tienes por qué pensar que es lo peor de tu vida. Por el contrario, lo mejor que le puede suceder a usted es huir y encontrarse con la presencia de Dios en los lugares más inhóspitos de su vida. Y voy a decirle algo: nosotros no somos los únicos que corremos a una cueva. Nosotros no somos los únicos que estamos en una cueva. Son muchas personas las que pasan por las cuevas. Digan amén, iglesia. Si usted se da cuenta, con los versículos leídos, el rey David estaba ahí y empezaron a llegar los amargados, los endeudados, los miserables. Llegó hasta su familia, llegó hasta sus padres. Empezó a llegar gente y gente y gente y gente. Y a veces nosotros pensamos que la cueva que estamos sufriendo, nosotros somos los únicos sobre toda la tierra lo que nos está pasando. Ay, qué cosa tan horrible. ¿Sabe qué hace eso? La posición de sentir que yo soy el único que está pasando lo que está pasando. Ese es el señuelo del diablo para podernos deprimir más rápidamente. Cuando usted dice, esto solo me pasa a mí, usted necesita un Valium. Usted necesita en ese momento una aromática para embaretarse, porque vas a empezar a perder la cordura. A usted no es el único que le pasa. Y voy a decirle algo: si le está pasando, recuerde que Dios está en ese lugar. Voy a decirle algo irónico. David es rey, ungido rey, pero aún no está capacitado para ocupar un lugar en el palacio. Cuando entra a la cueva, se encuentra con otro rey. O sea que es rey versus rey. Dicen amén, iglesia. El maestro rey superior le va a enseñar a ser maestro para cuando salga de la cueva. En la prueba tienes un maestro adentro. Aprovecha el tiempo de la cueva para recibir instrucciones cuando salgas. Las hijas de Lot huyeron. ¿A dónde? A una cueva. Elías corrió a una cueva. ¿Qué pasó con las hijas de Lot? Encontraron a Dios. ¿Qué pasó con Elías? Encontró a Dios. Sansón corrió a una cueva y allí estaba el Señor. Josué corrió y allí estaba el Señor. Jesús fue enterrado en una cueva y allí estaba el Señor. Y la misma historia se repite conmigo. Diga conmigo: el Señor está en este lugar. Y denle un aplauso, que se caiga esta iglesia. Imagínense que cuando Dios decide colocar jueces, porque quedó grande todo lo que Él había querido para llegar al hombre, entonces se inventa una figura que se llama los jueces, la época de los jueces. Y se levanta un juez que se llamaba Gedeón. Y la historia de Gedeón empieza diciendo: todo Israel se encontraba metido en cuevas en las montañas porque estaban siendo oprimidos. ¡Wow! ¿Sí se da cuenta? Siempre huyendo, siempre huyendo. Pero el Señor dice en su palabra: yo soy tu refugio. La cueva se convierte en el refugio. A los que amamos a Dios, la cueva se convierte en el refugio de nuestras vidas. Quiero que este sermón lo ubique o te ubique hoy, mi niño precioso, mi niña linda. ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado? ¿En dónde te encuentras? ¿Cuál es tu cueva? ¿Qué está pasando en tu vida? Porque si tú detectas cuál es tu cueva y le dices a Dios cuál es el motivo por el cual estás en esa cueva y por qué Dios permite que estés en esa cueva, habrás encontrado una cosa maravillosa: el propósito de tu vida. David entró con el jarro de aceite en la cabeza, pero sin corona. Y Dios quería hacer un trabajo de orfebrería para ponerle la corona, porque no era apto para dirigir, aunque había sido llamado para ser rey. Dicen amén, iglesia. Y la historia de nosotros: Dios siempre está tramando algo, todo el tiempo. Usted se mete en la cueva y usted dice: terrible. Terrible no, ahí está Dios. Digan amén.
Diga conmigo, Dios siempre está tramando algo. ¿Y sabe cómo se llama lo que Dios trama? Se llama esperanza. Las tramas de Dios no son para desencadenar dolor, no son para desencadenar confusión, son para desencadenar estabilidad, esperanza, propósito, futuro, firmeza. ¿Dicen amén, iglesia? Primera de Samuel 22:3. Volvamos a leer. De allí se dirigió a Mizpa, en Moab, y le pidió al rey de ese lugar: deja que mis padres vengan a vivir con quién, pero entre ustedes, hasta que yo sepa lo que Dios quiere de mí. ¡Wow! Deja que mis padres se salven de la picadura de un alacrán. Deja que mis padres puedan comer en un lugar digno, porque en la cueva es donde yo sabré lo que Dios quiere para mi vida. Y a veces entendemos que los momentos difíciles de nosotros es porque Dios nos quiere destruir. No. En la cueva Dios no te quiere destruir. En la cueva Dios te quiere instruir. Diga conmigo eso. En la cueva Dios no me quiere destruir. Ahora mire a su hermano y dígale: en la cueva Dios desea instruirte. Amén, iglesia. Si realmente te das cuenta, la palabra refugio tiene mucho más que ver con la palabra cueva cuando corremos hacia ella. Es una cueva, pero cuando entramos en ella se convierte en refugio. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted alquila o compra un apartamento, son bonitos. Los apartamentos solo son bonitos. Uno entra y está la sala, el comedor, pero el apartamento está esperando algo. El apartamento está esperando que usted le dé el toque suyo. Y cuando usted pone aquí el espejito y el cuadrito y el sofacito y el televisorcito y todo lo hito, hay gente que entra y le dice: ¿cómo le quedó de bonito? Para terminar en el hito. Porque tiene el toque de ¿quién? Suyo. Cuando usted entra a la cueva, lo mismo. Al final usted dice, cuando sale alguien le va a decir a usted cómo quedó de... Porque antes de entrar eras como medio... Lo dijeron ustedes, no lo dije yo. Bueno, es una norma para todos nosotros. Clave número 2. El motivo de la cueva. La cueva es el taller del maestro, donde Jesús hace sus mejores trabajos. No hay ningún lugar sobre la tierra donde Jesús trabaje mejor que en la cueva. Dicen amén, iglesia. Amén. Y a veces tienes que llevarnos a esas cuevas, a esos refugios, para que nos quedemos como quietos y en la oscuridad podamos reconocer la necesidad de la luz. ¿Ah? ¿Cómo la ve? En la oscuridad llegamos a pensar que es necesaria la luz. En la luz no necesitamos la luz. Pero cuando se vive en la oscuridad y se ve la luz, aun cuando salgas a la luz, siempre amarás la luz. ¿No dicen amén? Amén. Porque lo que usted aprende en la cueva jamás lo olvida. Usted llega y dice expresiones como estas populares en la calle. Una vez, pero dos no. La primera por experiencia y la segunda por bruto. No, señor, yo no caigo en la segunda. Dicen amén, iglesia. Amén. David había sido llamado rey, pero no formado rey. Se lo repito. David había sido llamado rey, pero no formado rey. Y con esto les voy a decir una frase a ustedes. Eres llamado cristiano, pero debes ser formado cristiano. Amén. Mire a su hermano y dígale eso. Eres llamado cristiano, pero debes ser formado cristiano. Y diga conmigo, wow. Y a veces queremos ser cristianos sin ser ¿qué? Formados. Todos quisiéramos pasar de largo la cueva. Todos. Pero papito, cuando las paticas se le mueven rápido,
Siempre habrá para todos estos. Siempre habrá una curva que no estaba en tu mente. No aparecía ni en el GPS. Solamente en la mente de Dios. Amén, iglesia. Somos como una figura artesanal que Dios talla. ¿En dónde? En la cueva. Por eso le voy a decir otra frase preciosa que Dios me regaló. Para ser formado, jamás esperes un lugar glamoroso. Escúcheme, porque se va a estrellar con mi Dios o con su Dios. Para ser formado, jamás esperes un lugar glamoroso. Nunca te va a tallar. Dios nunca te va a tratar en un palacio. Jamás lo hará, porque te vas a dispersar. Mientras que en la cueva depende de quién. En la oscuridad depende de quién. De la luz. En la soledad depende de quién. De su presencia. En un palacio con 700 habitaciones, de pronto terminas distrayéndote con otras cosas. Dicen amén, iglesia. Dios es suficiente cuando estás en el refugio. Ese es el gimnasio que todos nosotros necesitamos. Primera de Reyes 19, 8 al 9. Primera de Reyes 19, 8, 9. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. ¿Qué estaba haciendo Elías? Huyendo. Y mire cómo se va dirigiendo. Huyendo, siempre está el monte de Dios. Verso 9. Allí pasó la noche, ¿en qué? En una cueva. Wow. Más tarde, la palabra del Señor vino ¿a quién? A él. ¿Y qué le dijo? ¿Qué haces aquí, Elías? Wow. ¿Se da cuenta que cuando llegamos a nuestras cuevas el Señor ya estaba ahí? Dios nos habla ¿dónde? En las cuevas. No hay un lugar en nuestras vidas donde Dios nos hable más que en nuestros refugios. Ahí es cuando le prestamos atención. No tenemos nada más que hacer, sino solamente abandonarnos en sus brazos. Dicen amén, iglesia. Mire a su hermano que tiene al lado, dígale: en lo secreto tu Padre te hablará. Amén, iglesia. Dios siempre te hablará a donde tengas que huir. Siempre. Usted cuando está huyendo, Dios no le habla. Pero cuando llegas, Dios empieza a hacer funcionar su caja y empieza a hablarnos. En el trayecto no. En el trayecto usted solo corre. Y por eso le digo, el refugio es algo predestinado, predeterminado y prediseñado por Dios. Dicen amén, iglesias. Por eso, no vea su cueva como un ataque. Jamás vea su cueva como un ataque. Vea su cueva como una bendición del cielo. Amén, iglesia. Clave número 3. Veremos la cueva como un palacio. Wow. Veremos la cueva como un palacio. A veces vivimos en palacios como si fueran cuevas, pero tenemos que llegar a vivir en cuevas que parezcan palacios. A veces vivimos en palacios que parecen cuevas, y deberíamos vivir en cuevas que parezcan palacios, porque en las cuevas está la presencia de mi Salvador. Dicen amén, iglesia. ¿Qué hace Dios en la cueva? Dios en la cueva siempre tiene este aparato: una navaja. Siempre. La palabra de Dios dice en el Salmo que Dios tiene manos de músico hábil. Él sabe manejar muy bien este aparato llamado navaja. Y la navaja en las manos de Dios es lo que es el escarpelo en las manos de un cirujano. Y este eres tú, ungido, amado por Dios, pero predestinado para ser rey. Pero en el intermedio, recuerda: llamado, ungido, cueva, trono. Y Dios empezará a hacer esto. Dios tiene toda la paciencia
para hacer esto contigo. Y va a empezar a hacer y va a modelarte. Y tiene todo el tiempo del mundo. Y te va a quitar cositas y te va a dar la forma que él piensa y te va a sacar cositas que tú piensas que están doliendo. Cuando se descubren las cuevas, como las cuevas del Qumran, donde se encontraron los libros de la palabra de Dios, siempre que se descubren cuevas antiquísimas, en esas cuevas hay inscripciones en las paredes. ¿Por qué? Porque la gente que vivió ahí vivió tantos años que en medio de esa soledad lo único que se hace en una cueva es ponerse a rayar o a tallar. A eso vas a la cueva. Dios se sienta y te coge con todo el amor del mundo y empieza a tallarnos. Y tiene todo el tiempo. Y como tú estás dispuesto, estás quietito, digan amén. Diga conmigo: Dios me está tallando. Ahora entienden, iglesia, Dios nos talla. Dios nos quiere modelar. Dios nos quiere moldear. Amén, iglesia. Imagínense esta locura. David entra a la cueva y lo primero que entra a la cueva es una navaja y un pedazo de madera. Y empieza a cortarlo. Él, David. Y empieza a cortarlo y a cortarlo y a cortarlo. Y cuando él se da cuenta, está terminando de tallar. Y termina tallando una honda o una cauchera. Y la está tallando. La ve y dice: ve, está bonita. Y la guarda. Y con esta cauchera en la cueva defiende a 3 millones de personas. Mire lo que pasa. Para que no pienses que el sifón te está tragando, que tu vida se la llevó el demonio. No, Señor, talle su vida. Digan amén. Diga conmigo: Señor, tállame. Dígaselo por segunda vez. Dígaselo por tercera vez. Y en la tercera dele un aplauso grande a su Dios poderoso. David no estaba hecho rey. Tenía que ser formado rey. Usted y yo somos cristianos, pero no somos formados cristianos aún. Necesitamos cuevas donde se perfeccionan nuestros propósitos. Dicen amén, iglesia. ¿Sabe por qué Dios metió a David en la cueva y empezó a hacer esto? Porque Dios no quería un niño para manejar el reino. Y necesitaba un rey, un hombre conforme a su corazón. Y muchas veces nosotros queremos quedarnos niños, babosos, dependientes, y no crecemos. Y Dios necesita meterle a esto. Dios necesita sacarnos. Y duele. Pero nunca, jamás eres igual cuando Dios te pone la mano. Que nunca tengas la mano de una iglesia. Que nunca el pastor sea el que te toca y el que ora por ti. Tienes que llegar algún día a sentir que es Dios en tu vida. Que es Dios el que te talla. Que es Dios el que te ama. Mire esto. Dios nos talla en la cueva para exhibirnos en el palacio. Dios me talla en la cueva para exhibirme en el palacio. Qué cosa tan linda es mi Dios. Cuando David estaba en la cueva, cuando uno está en la cueva, uno tiene mucho tiempo para pensar y para crear y para embaretarse, como digo yo. Salmo 57. Salmo 57. Y mire esta cosa tan divina que el Espíritu Santo le revela a David dentro de la cueva. Salmo 57.
Si lo encuentran, me lo regalan. Vamos a leer el título porque el título es lo más importante de este salmo. Salmo 57, por favor, busque su Biblia porque ahí no pusieron el título, no sé por qué se lo volaron. Es lo más importante ahí, porque si no pierdo la esencia de mi sermón. Al director musical, sígase la tonada de no destruyas. Mictán de David, cuando David había huido de Saúl y estaba ¿en dónde? En una cueva. ¿Ya lo tiene o no? Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Ten compasión de mí, oh Dios. Ten compasión de mí, en ti confío. A la sombra de tus alas me refugiaré hasta que haya pasado el peligro. Clamo al Dios Altísimo, al Dios que me brinda su apoyo. Desde el cielo me tiende la mano y me salva. Reprende a mis perseguidores. Dios me envía su amor y su verdad. Me encuentro en medio de leones, rodeado de gente rapaz. Sus dientes son lanzas y flechas de lengua. Su lengua una espada afilada. Pero tú, oh Dios, estás sobre los cielos. Tu gloria cubre la tierra. Verso 6. Tendieron una red en mi camino y mi ánimo quedó por los suelos. En mi senda cavaron una fosa, pero ellos mismos cayeron en ella. Firme está, oh Dios, mi corazón. Firme está mi corazón. Voy a cantarte salmos. Despierta, alma mía, despierta en arpa y lira. Haré despertar al nuevo día. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega hasta los cielos. Tu verdad llega hasta el firmamento. Tú, oh Dios, estás sobre los cielos y tu gloria cubre toda la tierra. ¿Le das un aplauso a Dios con todo tu corazón? Y a veces pensamos que bueno puede suceder en una cueva. Mire, adoración es lo primero que sale en una cueva. Dios es un Dios que ama que se le adore en espíritu y en verdad. Dicen amén, iglesia. Si usted se da cuenta, empezamos viendo la cueva como un enemigo de nosotros. Empezamos viendo la cueva en este sermón como una habitación de animales o como una tumba. Y mire, lo animal se va y llega a lo espiritual para la adoración. La muerte se convierte en vida. Digan amén. Qué destinos tan maravillosos los que tiene Dios. Yo amo a este Dios precioso. La oscuridad de la cueva se le había vuelto al rey David la sombra del Dios Todopoderoso. Wow. Yo digo, Dios, qué loco eres. Lo oscuro y tenebroso se volvió la sombra oscura de Dios, bajo la cual nadie tiene miedo. Digan amén, iglesia. Diga conmigo, Dios no produce miedo. ¿Qué no produce Dios, iglesia? Dios nos está tallando para algo muy, muy, muy grande. Diga eso conmigo, Dios me está tallando para algo muy, muy, muy grande. Amén. Clave número 4 y termino el servicio. No eres la única escultura. A veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos pasando por lo que nos pasa. Eso es mentira. La verdad es que todos nosotros pasamos momentos difíciles. Dicen amén, iglesia. ¿Por qué pasamos momentos difíciles? Por todo lo que hemos visto. ¿Por qué entramos a las cuevas? Por todo lo que hemos visto. Pero especialmente porque Dios quiere aprovechar para sacar su navajita y empezar a modelarnos. A veces entramos a la cueva así, mire. Y el Señor mete el cuchillo y no sale ni el mugre. Pero Dios no hace esto. Nunca lo hará. Dios sigue pensando, aquí hay madera. Y yo voy a hacer algo con Ariel. Yo voy a llegar. Y cuando menos me doy cuenta, Dios ya va aquí. ¿Y cómo estoy quedando? Perfecto. Porque sus manos son perfectas. No eres la única persona.
Mire a su hermano y dígale, no eres el único que sufres. Primera de Samuel 22:2. Primera de Samuel 22:2. Y dice así: además se le unieron, mire, no eres el único, ¿para qué habla paja? Deje de ser tramador. Además se le unieron muchos otros que estaban ¿en qué? En apuros. Levante la mano el que alguna vez ha estado apurado. ¿Cierto? ¿Quieren irse ya? ¿Cierto? Cargados de deudas. ¿Quién ha tenido deudas? Pero yo levante la mano los de las deudas, a ver, que yo quiero ver quién no tiene deudas para pagárselas. Así David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Somos muchos los que pasamos por la cueva. Esto no solo me está pasando a mí, le sucede a otros. Por eso dice Santiago que a veces creemos que nosotros estamos pasando algo, pero que en otro lugar de la tierra otra persona está sufriendo por lo mismo. Dicen amén, iglesia. La cueva no puede volverse terrible. Claro, en lo natural sienta vaina y sienta miedo y sienta desesperación, pero no se vaya a pasar, porque usted tiene que darse cuenta que la cueva es un propósito de Dios en su vida. Amén, iglesia. En otras versiones de la Biblia, cuando hablan de la gente que entraba a la cueva de Adulán, habla de asesinos, tramposos y otra cantidad de cosas. Y uno dice, uy, Señor, gracias a Dios nosotros no entramos a la cueva por eso. Digan amén. El amén parece que fuera porque sí, ¿no? Démosle gracias a Dios. Amén. Dios nos ama profundamente. Dejemos que Dios nos talle, que Dios nos esculpa, porque en esta cueva Dios saca el rey y la reina que tú no has visto. Empieza a tallar y a tallar y a tallar y a tallar. Y cuando te das cuenta, empieza a tener una forma, empiezas a tener una cosa. Dios lo quiere hacer contigo. Amén. Mire esta cosa tan impresionante. David sale de la cueva y se va al palacio. Pero David tiene un corazón conforme al de Dios por lo siguiente. David sale de la cueva y se va al palacio, pero David toda su vida dejó su corazón en la cueva. Escúchame. Nunca te vayas tan lejos que te lleves tu corazón. Vete tan lejos que tu corazón lo siga tallando Dios. Deja tu corazón en la cueva. Déjale el corazón a Dios en el taller, como dice Mark Lucado, sobre el yunque, donde se golpea el corazón para ser formado. Nunca se vaya completo, porque si te vas, entraste a la cueva para tratar de manipular a Dios. Y siempre te tienes que llevar algo, pero siempre tienes que dejar algo en manos de Dios. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, que triunfe, pero que mi corazón jamás te abandone. Te das un aplauso a Dios por eso. Triunfa. Triunfe. Pero déjele su corazón a Dios. Me encantan las personas humildes, cuando son humildes y están empezando sus carreras de éxito y les dan un micrófono en la televisión y dicen, no, yo tengo todo esto que agradecérselo a mi papá que me regaló una bicicleta y pude llegar a los Alpes suizos. Y usted mira a esa misma persona 5 años después y ya solamente dice, gracias a Adidas y a Nike que me patrocinan. Su papá pasó. Dios siempre es el número 1. Amén. No desplaces a Dios. Cuando nosotros somos tallados, nos volvemos las personas más hermosas de toda la faz de la tierra. Y miren con lo que termino. Hebreos 11:38. Este versículo me encanta y quebranta mi corazón siempre.
Y le oro a Dios que algún día se pueda decir de algunos de nosotros esto. Hebreos 11:38. Cuando lo encuentren me regalan un amén. Quiero que lo leamos todos. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, cuando cuente 3 todos en voz alta y gruesa lo vamos a decir. 1, 2, 3. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. El mundo no merecía gente así. Y usted tiene que empezar a decirle a Dios: Dios, confórmame a una persona que el mundo no merezca. Porque cuando el mundo lo merece a usted, es porque usted se llevó el corazón y la corona para el palacio. Pero cuando usted se lleva la corona para el palacio, cumple el propósito, pero le deja el corazón a Dios en sus manos, es cuando se cumple esta palabra. El mundo no merecía gente así. Esto no es hacerse necesario, lo que dice Hebreos. Pero voy a decirles algo con todo mi corazón. Cuando nosotros tenemos nuestra mano en el propósito y Dios el corazón nuestro en su mano, siempre donde faltemos, vamos a faltar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Siempre seremos necesarios en algunos lugares. Y la gente entenderá que cuando nos tuvieron entre ellos y no nos apreciaron y nos rechazaron, la embarraron, metieron la pata. ¿Por qué? Porque éramos gente especial de Dios. ¿Quieres cerrar sus ojos y orar conmigo? Padre, gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por inventarte tantas cosas, Señor Jesús, locas para decirnos. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor Jesús, y te bendecimos. Te pido, Señor Jesús, que lo escuchado, lo oído y lo interpretado y revelado haya caído en un corazón bueno, santo. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos, Dios, a todos en este lugar. Y que nada diferente, Señor Jesús, absolutamente nada diferente, Señor, a tu mano nos pueda tallar, nos pueda cautivar y bendecir, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si tú has venido esta mañana por primera vez a nuestra iglesia y estás aquí sentado, sentada con